Bienvenidos a Energía 21. En el programa de hoy nos vamos a centrar en la cuestión eléctrica. La cuestión eléctrica nos va a permitir, por supuesto, hacernos una ventanita a la cuestión energética general. Hemos invitado entonces para el encuentro de hoy al ingeniero Emilio Apud, quien fue secretario de Energía, y también hemos invitado al ingeniero Vicente Serra. Ambos tienen el común de haber sido funcionarios de la Secretaría de Energía. Vicente Serra fue subsecretario de Combustibles en el periodo 2004-2007. Y también ambos tienen la característica de dedicarse hoy a la consultoría, a brindar su expertise y su asesoramiento tanto a funcionarios como a legisladores, como a empresas del sector que los demandan. Sobre finales del programa vamos a comentar algunas noticias y la agenda energética en palabras de Zulma, nuestra colaboradora, que nos va a brindar estos detalles. Ahora entonces vamos a quien nos presenta. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y en la mesa, como les decía, Emilio Apud y Vicente Serra, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vamos a centrar en primer lugar en el tema eléctrico. Hay mucho para hablar, pero vamos a hacer un repasito breve para el televidente un tanto distraído o disperso, que no tiene por qué conocer los temas de electricidad y de energía, y ustedes me van a corregir si me equivoco, pero me parece que sería bueno revisar que en el mercado eléctrico, desde que se produjo el cambio en la Argentina, desde que se privatiza el sector eléctrico, aparecen, un mercado con un ente que regula la privatización y observa lo que deben cumplir, y por el otro lado los generadores, los fabricantes de la electricidad que convierten el agua o la fisión del átomo o el combustible en electricidad, los transportistas que llevan esa electricidad generada en el Comahue, por ejemplo, hasta los centros de consumo, y los que distribuyen comprándole al transportista. Y por el otro lado también están los grandes usuarios que le compran a quien ha generado. Y nosotros, los usuarios, que le compramos al distribuidor, y nuestro vínculo con la electricidad es con Edenor o Edesur, que nos permite la electricidad de nuestro hogar. Ahora bien, en este ámbito, presentado muy con los títulos y a grandes rasgos, hay algunas situaciones que están modificándose, se han anunciado cambios en el mercado eléctrico, hay algunas regulaciones que están viéndose, pero lo cierto es que, ¿qué nos lleva a estos cambios y a estas regulaciones? Hay que modificar el tema. ¿De dónde partimos entonces? ¿Cuál es la situación hoy para que se esté hablando tan insistentemente de próximas modificaciones? Bueno, es necesario introducir modificaciones porque la política seguida por el kirchnerismo a partir del 2003 ha llevado a situaciones insostenibles, ¿no?, por falta de inversión y señales claras en cuanto a los marcos regulatorios. Hay que contarle a la gente que antes de estos cambios, o sea, hasta el 2003, existía, como bien dijo usted, un ente regulador, que era el ENRE, que establecía junto con los principales protagonistas del sector, los productores, los usuarios, etcétera, cada 6 meses hacía actualizaciones tarifarias. Actualizaciones tarifarias que permitían una tarifa sana que cubría los gastos de operación, mantenimiento, renta, impuestos y costos de capital por expansión del sistema. Era un sistema que funcionó y ha sido adoptado por otros países también, pero en la medida en que después el ente regulador dejó de cumplir su rol para ser un apéndice del gobierno y haberse engolosinado políticamente el gobierno con un congelamiento de tarifas que fue justificado
en la crisis del 2002. Sí, por supuesto, 2003. en ese momento se aplaudió la medida. Pero después hay una contradicción que creciendo a tasas chinas, mantener congelado el precio sobre del todo usuario. para algunos sectores que podían estar... Entonces se pasó de una tarifa de equilibrio que había hace 10 años, ¿no?, a una tarifa que hoy no cubre ni siquiera los costos de operación y mantenimiento de las distribuidoras. Vicente Serra, ¿cuál es su opinión? Que usted también ha estado en el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Bueno, yo creo que deberíamos acotar dos aspectos, ¿no? Digamos, durante la década del 90 había un mercado eléctrico mayorista, aunque tenía algún pequeño punto flojo, que era que se hablaba de un mercado competitivo a nivel de la generación, pero basado en un mercado regulado que era el del gas. Entonces, ese era un punto que había que tenerlo en cuenta y que se debería haber modificado en el futuro. Pero de todas maneras, fue un esquema que sirvió. La energía pasó desde los 40 a 45 dólares cuando empezó el proceso, llegó a valer 22 dólares el megavatio hora. Y se hicieron un montón de inversiones que hicieron recuperar la capacidad instalada y así, a su vez, disminuir los índices de indisponibilidad de todo el parque térmico. Y ahora estamos en un momento que yo creo que debería dejarse de llamar mercado eléctrico mayorista para llamarse régimen eléctrico mayorista. Ah, qué bien. Dígame, ¿por qué habla de esto del régimen eléctrico mayorista, a diferencia del mercado eléctrico mayorista, donde en un mercado uno entiende hay oferta y demanda y los precios van estructurándose justamente por este juego de oferta y demanda? Porque precisamente le han puesto techos o precios máximos a la energía, inclusive tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Y a pesar de los intentos que hubo el gobierno fallidos, habría que ver qué tan fallidos han sido. No se olviden que tenemos actas acuerdos firmados con las concesionarias que hizo este mismo gobierno, que nunca las aplicó, y a su mismo esas actas acuerdos fueron aprobadas por el Parlamento con audiencia pública y nunca se implementó. Entonces, si eso estuviera funcionando, hoy tendríamos precios mucho más altos que los que hay ahora. Y hay una paradoja en todo esto, que donde se han revisado los precios de energía eléctrica, en el interior del país. Sí. En algunas provincias ha habido ajustes a nivel de lo que es el valor agregado de distribución, y creo que el caso más notorio que tuvimos este año fue el de PEC y de Santa Fe, donde el ministro quiso aplicar una multa por haber reducido los subsidios. Perdón, ¿podríamos decirle al televidente que tanto ENEPEC, es la distribuidora de Neuquén, de Córdoba, como la de Santa Fe, durante el periodo de privatizaciones que se llevó a cabo en Argentina, ellas se mantuvieron en el poder de los... Del Estado provincial. Sí, del Estado provincial. Entonces, es válido que nos recuerde esto. Ahora, sí, Emilio. Digo que no tiene sentido que en la zona de mayor poder adquisitivo del país se estén con tarifas y con precios de combustibles energéticos más bajos que en el resto, ¿no? Es un contrasentido y que habla a las claras que muchas de las decisiones se toman desde la óptica política exclusivamente. Sí, hoy tenemos las tarifas eléctricas más bajas del mundo. Entonces, eso es un síntoma también. Es bueno tener tarifas razonables, pero hay todo detrás de la tarifa, hay todo un sector industrial que está reclamando ser escuchado para poder hacer ajustes. Creo que debemos contextualizar un poco. Sí, el sector industrial está reclamando hacer ajustes, pero básicamente lo que está pidiendo es cantidades de electricidad para aumentar su planta de producción, pero a un precio bajo. Y digo esto por lo siguiente. En el año 2008, cuando se implementó el Plan Puré, y después hubo otra regulación, en donde el cual se iba a trasladar a los precios industriales el costo del excedente de energía a valor real de mercado. En ese entonces, para que los televidentes sepan, estamos hablando de un precio de 300 a 400 pesos el megavatio hora durante la época del invierno porque estaba quemándose combustible líquido. ¿Qué hicieron los industriales? Porque esto está asociado con el plan también de Energía Plus.
protestaron, entonces le volvieron a aplicar el tope de que la energía o el costo no podía superar los 120 pesos el megavatio hora. Entonces, hay que coordinar las cosas, no es ni una cosa ni la otra. Sí, eso es así, pero hay una distorsión, perdóname Vicente, sí, que desde el punto de vista internacional, las tarifas industriales son más bajas que las residenciales. Acá es al revés, ¿no? Y habla un poco también de esa actitud demagógica que se tiene, ¿no?, al momento de fijar precios. Normalmente las industrias compran energía a más alta tensión y en casi todos los países se trata de que no sean costos que incidan mucho en la producción porque, bueno, después redunda en la parte de los mercados de exportación, etc. Acá, bueno, evidentemente se ha apoyado, los pocos aumentos que han habido han ido a la industria. Eso no quiere decir que sean suficientes. Yo creo que, como bien dice, estamos hablando de costos de producción de energía arriba de 300 pesos el kilovatio hora, que no... con 100 se da cuenta que no cubre nada, y si vamos a la tarifa residencial estamos 10 veces abajo de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que si bien en una democracia políticamente es necesario incidir en las decisiones, pero cuando uno se pasa de lado y deja de tener en cuenta los factores técnicos, los factores económicos, los factores financieros, de inversión, etcétera, pasa lo que está pasando ahora, que estamos en un sector donde el mes pasado las distribuidoras dijeron no le podemos pagar a Camesa, que es la que le da la energía que producen, es un intermediario Camesa, ¿no? Le vamos a pagar el 50% nada más, ¿sí? Ahora, no se le corta la luz a los usuarios, entonces, ¿quién cubre esa diferencia? La diferencia va un déficit ficticio que va a tener Camesa y que al final el Tesoro lo va a aportar, ¿sí? O sea que es un mayor gasto público, y en el gas está pasando lo mismo, con la diferencia que cuando el distribuidor no paga, no le paga al productor. El productor puede dejar de producir en cualquier momento. Estas distorsiones han sido sistemáticamente ocultadas por este gobierno de manera de gozar, digamos, del beneplácito de toda la sociedad expresada en los usuarios residenciales. Pero hay otra realidad atrás de los usuarios residenciales, que es la industria, la producción, el transporte y una serie de cosas, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a vincular este tema con el tema del abastecimiento energético, que creo que tiene mucho que ver y que tiene mucha incidencia. Hemos escuchado durante este año en algunos discursos a la propia presidenta hacer mención a los costos del país para comprar la energía. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros. Valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Habíamos dejado picando antes de ir al corte el tema del abastecimiento energético. El país ha perdido el autoabastecimiento, de modo tal que tenemos que comprar energía eléctrica a algún país como a Brasil, tenemos que comprar gas a Bolivia o a otros países y trasladarlo por barco.
Esto pone, digamos, una alarma porque justamente hay que abastecer la demanda que aumenta cada año considerablemente. Entonces, por un lado aumenta la demanda y no tengo con qué cubrirla, compro afuera y pago a otros valores. Eso también incide en el tema eléctrico, ¿entendemos? No, por supuesto que eso incide y forma parte del déficit fenomenal que hoy tiene Camesa entre el Fondo de Estabilización y lo que le paga a los generadores. O sea, calculen que a los generadores el precio de hoy que se le está pagando es un precio spot sancionado medio, que es en base a la resolución 240, que le puso un techo que es como si todo se generase con gas. Y a partir de ahí los que consumen combustible líquido le pagan el sobrecosto de combustible. Inversiones en el sector generación se han hecho. Se están construyendo muchos ciclos combinados realizados con aportes estatales básicamente, porque lo está financiando el Estado, ya que en este contexto es muy difícil que haya inversión privada. Ahora bien, lo que habría que pensar a veces es a qué costo estamos pagando el abastecimiento. En estos momentos hay mucha generación distribuida que se paga como se la reconoce como energía delivery, que si uno hace las cuentas, se da cuenta que con lo que cuesta eso, en 2 años de funcionamiento, se podría haber pagado una línea de transmisión y no tendríamos que estar quemando combustibles fósiles en esas centrales, y estaría disponible gasoil para el sector agropecuario, por ejemplo. Ajá. Emilio, sobre este tema del que estábamos hablando o del que estábamos escuchando la Serra. Sí, yo creo que disiento levemente con Vicente en el sentido de que las dos centrales insignia del gobierno, ¿no?, que es Timbúes y Belgrano, la que está acá en Campana, no se hizo con dinero del Estado, se hizo con dinero que le adeudaba el Estado a las generadoras, ¿no? Entonces se armó ahí un fideicomiso y, muchachos, en vez de pagarles, hacemos una central. Un poco una cosa coercitiva. Lo que hizo el gobierno fue terminar la cota de embalse de Yacyretá, que me parece bien. Sí, no es que inauguró Yacyretá, porque Yacyretá se inauguró en 94, no sé cuándo, que le permitió un mayor aumento y tomó la decisión de reiniciar Atucha 2. Atucha 2, ¿no? claro. Es una cosa importante, hubiera sido positiva si se hubiera hecho dentro de las pautas originales, que fueron en el año 2006, terminarla en el 2009 a un costo de $700 millones. Estamos en el 2012 y no sabemos si se va a inaugurar en el 2013, arriba de $2.000 millones. Entonces así es lo que estábamos hablando recién, de que los costos de generación, si bien se llega con los electrones para cubrir la demanda, estamos teniendo, si hacemos bien los números, unos costos elevadísimos. Si agregamos costo de capital y agregamos esto de la energía delivery, donde se ponen unidades que no tienen nada que ver en escala con lo que significa el sistema. Son costos que los tiene que pagar el Estado y toda la comunidad, porque si bien no lo paga la tarifa, lo pagamos a través de inflación y a través de una serie de cosas, ¿no?, por los déficits, ¿no? Puede haber algún televidente que esté pensando en su casa, pero me están hablando de energía delivery, me están hablando de unos números, todo complicado. Si lo único que yo pretendo es cuando llego de la oficina, prender el aire acondicionado y que funcione, la tele que funcione, los electrodomésticos, y si Edenor es una compañía que tiene problemas, a mí que me importa, total, hay un Estado que va a ir a salvarla. Puede haber algún televidente que esté diciendo, ¿para qué me vienen a hablar de las empresas y la industria eléctrica cuando hay un Estado que puede socorrer y salvarla? Es legítimo que razone así un usuario, ¿sí? Siempre uno busca tratar de pagar lo menos posible y tener un servicio de calidad. Lo que se tiene que preguntar ese usuario es si es sostenible en el tiempo eso. Y yo estoy completamente seguro que no es sostenible. O sea, o va a haber escasez o los precios se van a ir a ser uno de los más caros del mundo, si se sincera la tarifa, y la bendita soja no alcanza para cubrir estos déficits que está generando el sector energético, cuando tendría que generar superávits. Claro, porque somos un país tenemos que tenemos todos los recursos, para... tenemos todos los recursos, somos 40 millones de habitantes y tenemos recursos energéticos para cientos de millones. Si hacemos bien las cosas. Vicente. Yo apelaría, en este caso para el televidente, a que use su sentido común.
¿Y por qué lo digo esto? Porque muchos de los televidentes están ahora mirándonos por televisión, están pagando una señal de cable que le puede costar entre 300 o 400 pesos, y que piense que es más complejo distribuir una señal de cable o transmitir energía eléctrica. Entonces, creo que la respuesta es obvia, como puede ser que la electricidad la pague un 10% de lo que sale el canal de cable. Yo creo que por eso, creo que esa es la mejor explicación que uno le puede dar al televidente común. Ahora, yo quisiera resaltar una cosa, ¿no? El gobierno está a través de distintos programas, tanto como el de Energía Plus o Gas Plus, tratando de generar condiciones para que haya inversión privada en el aspecto general o haya muchos industriales que se autogeneren. Entonces, entre muchas de esas cosas, hay una resolución que es la 220, que permite hacer un contrato con el mercado eléctrico mayorista, pero que se le exige al inversor tener un precio por 20 años en dólares inamovible de la energía eléctrica. Yo acá traje esta planilla, no sé si la puede tomar la cámara, allá. Sí. Brevemente, porque nos queda un minutito. Sí, no, brevemente. Esto es una licitación de energía eólica, cuyo precio promedio, que lo hizo el GENREN en ARSA, fue de $127 el megavatio hora. Esto es fijo por 20 años. En la República Oriental del Uruguay, hace 3 meses se acaba de adjudicar 2 parques eólicos a un precio de $65 el megavatio hora. La diferencia es de que hay una polinómica, un ajuste de precios. Entonces acá estamos frente también a un problema intergeneracional. Nosotros, con nuestro esfuerzo, vamos a estar pagando lo que van a disfrutar nuestros nietos o nuestros bisnietos en el futuro, cuando la cosa debería ser equitativa y compensada. Lo digo esto para pensar y reflexionar. Bien, y despidiéndolos, un instante de conclusiones. Sí, yo le quería decir al oyente o a la persona que nos está viendo que lo que estamos viviendo en el sector energético es una ficción, ¿no? Es una ficción que en algún momento se acaba y que hay que pagarla. Que no se crea que esto que le vienen diciendo a través de propaganda, que tenemos un sistema bien abastecido y mencionan inauguraciones permanentes y líneas y qué sé yo, y vaca muerta y todas esas cosas, es real, es ficcional. Y la única forma de que deje de ser ficcional es que empecemos a hacer las cosas de manera de conseguir lo que no tenemos, que son los recursos financieros y los capitales. Para eso tenemos que restablecer la confianza perdida de la Argentina en el resto del mundo. Gracias, Emilio. Un instante final, Vicente. Sí, hace pocas semanas el viceministro de Economía, Kicillof, dijo en una disertación en el Ministerio de Economía ante distintos actores del sector que se iba a ir a un esquema de costo plus. Entonces quiero reflejarle o recordarle a los oyentes que el sistema de costo plus es un sistema que ha sido perimido, ha funcionado mal en otras partes del mundo, porque eso exige un esfuerzo regulatorio enorme, que es prácticamente sentarse al lado de la empresa para controlar los costos. El ejemplo más claro sucedía en Estados Unidos, donde hasta pasaban las pelotitas de golf del presidente de la compañía eléctrica dentro de los costos de la distribuidora. Entonces, si vamos a ese margen, nos vamos a encontrar con la sorpresa, como señaló Emilio hace rato, que las tarifas van a tener que subir entre 3 y 4 veces. Y el asunto es, y la pregunta es cuestión, ¿quién va a pagar la diferencia? Hoy se paga una parte, pero no tanta magnitud. Les agradezco a ambos y nosotros vamos a una pausa. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Siguiendo los ejes del Plan Energético Nacional, ENARSA ha logrado dar respuestas concretas a las necesidades de todos los argentinos en los ámbitos del petróleo, el gas, la energía eléctrica y las energías renovables. ENARSA, energía, desafíos y logros.
colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y como estará habituado, en los últimos minutos del programa, Zulma nos comenta alguna noticia destacada y la agenda energética. Así que la escuchamos a Zulma. Bueno, como noticia destacada, quiero contarles que estos últimos días se estuvo hablando sobre el levantamiento de las restricciones al biodiesel por parte de España hacia la Argentina. Lo que hay que dejar en claro en esta medida es que la orden ministerial no fue revocada, sino que lo que se hizo fue eliminar la convocatoria a la asignación de cuotas, lo que hace que el panorama para el año que viene en exportación de biodiesel pueda ser positivo. Podamos pensar en un potencial panorama positivo en ventas de biodiesel hacia España para el año que viene. España argumenta que esta medida la tomaron debido a que puede llegar a perjudicar en los precios internos del combustible, perjudicar de manera negativa, ¿no? Y un dato para tener en cuenta es que si de levantar esta medida sería positivo para la Argentina, teniendo en cuenta que el 88% de nuestro mercado, del total de nuestro mercado de exportación de biodiesel es la Unión Europea, y de ese 88% el 53% va a España. Hasta el momento, las exportaciones de biodiesel hacia España se fueron respetando debido a que la medida que tomó el gobierno español se produjo antes de abril, o sea, un tiempito antes de que el gobierno español decidiera cancelar las importaciones de biodiesel argentino. Entonces, hasta el momento, el mercado hacia España con respecto a exportación de biodiesel se viene respetando. A partir de ahora de octubre es donde tenemos que poner el ojo para ver qué es lo que está pasando. Después, con respecto a la agenda, les quiero contar que el CLAEC y SECHA los invitan a ustedes el 7, 8 y 9 de noviembre. Los invitan a un foro de opinión y de propuestas acerca de los problemas con el combustibles fósiles que se están presentando hoy en la actualidad. También, en el Zócalo tienen, para más información pueden entrar al Zócalo y ahí tienen información para inscribirse y conocer quiénes son los disertantes. Bueno, ahí en el Zócalo tienen. Y también otra invitación, que esta invitación es de último momento, así que para más información también en el Zócalo tienen la página web donde pueden enterarse quiénes son los disertantes, es que el 28 y el 30 de noviembre se reúne la industria de los no convencionales. Ahí se van a reunir la industria de los no convencionales, representantes de América Latina, van a estar todos ahí. Por la Argentina va a estar presente Ernesto López Anadón, que representa al IAPG, al Instituto Argentino del Petróleo y Gas, y también está Carlos Lombré por OFEPI, por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. Agenda es eso. Pasamos con María Elena de vuelta. Ya nos estamos despidiendo. En el último minuto del programa le vamos a comentar que el próximo nos vamos a detener en la labor de las cooperativas. Estuvimos en el evento organizado por FACE, la federación que reúne a las cooperativas eléctricas. Recordemos que en el país hay más de 600 cooperativas que son las distribuidoras eléctricas y además distribuyen otros servicios. Bueno, estuvimos en ese evento, hablamos con cooperativas de todas partes del interior del país. Así que ese es nuestro tema para el próximo programa. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.